Muy buenos días para todos. Bueno, bienvenidos a este webinar en donde vamos a tratar estos temas que tenemos acá en la pantalla. Vamos a tratar el tema factura electrónica, nómina electrónica, documento de soporte en compras. Me presento, mi nombre es Luisa Ramos y una vez más le damos la bienvenida. En este momento nos va a acompañar el profesional contador Andrés Jiménez, que nos va a estar apoyando en estos temas. Y adicional va a hacer un enfoque en cuanto a todos, al enfoque de impuestos en estos temas que anteriormente les comenté. Muy buenos días a todos. Un gusto en saludar a todas las personas que nos acompañan a través de YouTube, de Instagram y de Facebook. Gracias a la invitación de Office Call. Precisamente, pues vamos a tocar tres temas importantes por estos días, como son la facturación electrónica, la nómina electrónica y el documento soporte con no obligados a facturar. Y uno de los temas pues más polémicos que hay por estos días en cuanto a los cierres de establecimientos. Ya vamos a ver entonces por qué lo está haciendo la DIAN y cuál es el procedimiento que en estos casos pues debe hacer la entidad para hacer un cierre de un establecimiento. Las preguntas que vayan teniendo de cualquier de los temas nos pueden ir escribiendo a través de los campos de los comentarios y pues durante el desarrollo de la capacitación o al finalizar cada tema pues vamos a tener un espacio donde van a poder hacer las preguntas también y hacemos un espacio entonces para responderlas. Vamos a empezar entonces con el tema de la facturación electrónica. Bueno, antes de empezar, pues yo creo que todos coincidimos con que uno crea una empresa es para ganar, no es para perder, no es para pagar sanciones, no es para pagar intereses, no es para que la DIAN nos esté cerrando el establecimiento y que no nos deje trabajar. Entonces, lo importante es conocer cuáles son las normas que nos están aplicando, que podamos cumplir a tiempo y evitar precisamente tener que pagar gastos innecesarios, pagarle a la DIAN lo que no debemos pagar y evitar que pues, nos cierren la empresa o el establecimiento y que nos dejen trabajar. Vamos a empezar entonces con la facturación electrónica. La facturación electrónica es la misma factura de venta que pues siempre se ha hecho. En este caso pues ya no es de papel o de talonario como se hacía antes. Ahorita electrónica significa que ya es digital. Entonces todos los responsables de emitir esa factura electrónica ya lo debemos hacer de manera digital a través de un software que ya vamos a ver cuáles son las tres alternativas que hay para transmitirlo tanto a la DIAN como a nuestro cliente. Pero lo principal es que ya es de forma electrónica y solamente con una excepción es que lo podemos hacer de forma litográfica o a mano como se hacía antes, que es por contingencia. Ya lo vamos a ver entonces también. Para consultar cuál es la última resolución, la última normatividad que nos habla de la facturación electrónica, tenemos entonces la resolución 000165 del 2023, la que compila todo este proceso de facturación electrónica, de obligados, cuáles son esas instrucciones técnicas que se deben tener en cuenta para poder transmitir esta información a la DIAN y a nuestros clientes. Entonces, ya no se pueden emitir las facturas por talonario o papel como se hacía antes. Anteriormente existía la resolución por computador o se hacía también la resolución litográfica, que es cuando se iba a una litografía y mandábamos a hacer, digamos que este paquete grande de talonario y ahí comenzábamos a hacer nuestras facturas. Cuando se agotaban, entonces volvíamos a hacer otra impresión de otro talonario. Estas facturas pues siempre han tenido una resolución de facturación de la DIAN, esto no ha cambiado, siempre se debe solicitar la resolución de facturación. ¿Cómo funciona entonces ahorita el mecanismo de facturación electrónica? Entonces, nos ubicamos en la primera imagen, entonces como nosotros somos la empresa o como persona natural. Elaboramos la factura de venta y esta factura, tan pronto la emitimos, se transmite automáticamente a la DIAN y también se transmite inmediatamente al cliente. Entonces la DIAN ya con la facturación electrónica conoce toda nuestra información y toda la información de nuestras ventas. Por eso es que no podemos evadir impuestos y por eso es que algunos contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, les está llegando una declaración de sugerida de impuestos. Por ejemplo, en el caso del IVA, en el caso del impuesto al consumo, ya están recibiendo estas declaraciones porque la DIAN ya tiene la información de lo que estamos vendiendo.
¿cuáles son los responsables de emitir factura electrónica? Entonces, principalmente tenemos los responsables sobre las ventas IVA. Estos son personas jurídicas o son personas naturales. Para el caso de las personas jurídicas, entonces, ¿quiénes son responsables de IVA? Primero son personas que vendan un producto o un servicio grabado con IVA. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, revisar si nuestro producto o nuestro servicio está grabado con el impuesto de IVA, entonces eso ya nos convierte en un responsable. El otro escenario es personas jurídicas que son responsables de IVA, pero que no facturan el IVA. Por ejemplo, hay unos productos que son exentos, por ejemplo, la producción de huevos. La producción de huevos es un producto que es exento. Significa que al momento de yo cobrarlo a mi cliente, no voy a cobrar un IVA, pero yo puedo solicitarle a la DIAN la devolución del IVA que yo estoy teniendo en mis compras y eso ya me hace responsable de IVA. Entonces, puede que yo no cobre el IVA, mi producto, mi servicio no está grabado con IVA, pero si vendo un producto exento que tiene derecho a devolución por parte de la DIAN, eso también me convierte en un responsable, entonces también debo emitir factura electrónica. Ahora, las personas naturales, que es donde más como confusión hay, porque no logran establecer en qué momento deben cumplir con la responsabilidad de emitir la factura electrónica. Entonces, las personas naturales, tanto en el régimen ordinario o simple de tributación, que cumplan con alguna de las siguientes condiciones. La primera es que en el año 2023 hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de las actividades grabadas, inferiores, en este caso, superiores a 3.500 VTs, que para el 2023 son 148.442.000. Entonces, una persona natural que tenga una actividad económica puede ser profesional, puede ser comerciante, en el caso, una persona natural que en el 2023 se inscribió en Cámara de Comercio como persona natural. Solamente tiene un establecimiento de comercio, comenzó su actividad económica y el total de los ingresos por esa actividad económica, asumamos que sean 90 millones de pesos. Entonces, en este caso, como no pasó el monto de 148 millones de pesos, no estaría obligado a facturar de forma electrónica. Que tengan un máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. Entonces, la persona natural que se inscribió en Cámara de Comercio como persona natural, inscribió un establecimiento, puede que en el 2023 no haya superado los 148 millones, pero si registra un segundo establecimiento, eso ya lo convierte en responsable. Entonces, una persona natural que haya registrado en el 2023 o que haya registrado en el 2024 más de 2 establecimientos de comercio, entonces ya tendría que comenzar a implementar la factura electrónica. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Entonces vamos a tomar un ejemplo, una marca popular de hamburguesas. Una persona natural quiere distribuir una marca popular de hamburguesas. Entonces, como adquirió una franquicia para la explotación de esta franquicia y de este nombre que es muy conocido, entonces en este momento esta persona natural ya tiene que comenzar a facturar de forma electrónica, independientemente de que sea su primer año o independientemente que no haya cumplido con el monto de los 148 millones. Que no sean usuarios aduaneros. Una persona aduanera o una empresa jurídica aduanera es la que realiza importaciones o exportaciones. Entonces, una persona que comercializa productos al exterior, entonces, tan pronto se registra en la DIAN como usuario aduanero que exporte esas mercancías al exterior, así no haya cumplido con los montos de ingresos en el 2023 o en el 2024, eso ya lo convierte en un responsable de emitir factura electrónica. Que no hayan celebrado en el año grabable 2023 o durante el 2024 contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual o superior a 3.500 VTs. Esto es 148.442.000 pesos en el 2023 o 164.727.000 en el año 2024. Entonces, puede que una persona natural en el 2024
se registró en Cámara de Comercio para comenzar su actividad económica. Solamente tiene un establecimiento, apenas está empezando con su actividad comercial. Pero le salió un buen negocio, por ejemplo, con una empresa y hicieron un contrato con esta empresa y resulta que este contrato supera 200 millones de pesos durante el año. Puede que el contrato sea solamente durante el 2024 o independientemente del plazo que tenga el contrato. Solo por el monto de ese contrato, si supera 164 millones de pesos en el 2024, ya tendría que comenzar a emitir factura electrónica. Me pregunta Jorge, las personas naturales del régimen simple de tributación, así no sean responsables del IVA, deben facturar. Bueno, Jorge, ya lo vamos a mirar más adelantico. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras provenientes de actividades grabadas durante el año grabable 2023 supere 3.500 VTs, 148 millones de pesos. Entonces, una persona natural que el año pasado tuvo consignaciones de más de 148 millones de pesos y realmente corresponde, digamos que a negocios, anticipos, ingresos de actividades comerciales, no corresponde ni a préstamos, no corresponde a venta de algún inmueble, de alguna casa, sino que si la DIAN le comprueba que esos movimientos correspondían a su actividad comercial, entonces por este motivo también estarían obligados a emitir factura electrónica. Y los responsables del impuesto nacional al consumo también son responsables de emitir factura electrónica. Entonces, para las empresas jurídicas, en el régimen ordinario o régimen simple de tributación, los responsables del impuesto al consumo los podemos revisar en el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, que principalmente son los restaurantes. Entonces, toda persona jurídica o persona natural que sea responsable del impuesto al consumo es responsable de emitir factura electrónica. En el caso de las personas naturales que sean responsables del impuesto nacional al consumo, se debe considerar las bases de los ingresos y los establecimientos. Entonces, una persona natural se registró en Cámara de Comercio para, como actividad de expendio de comidas, que sería un restaurante, pero tuvo ingresos inferiores a 148.442.000 pesos en el 2023, no estaría obligado a emitir la facturación electrónica en este año. Pero si registró 2 o más establecimientos de comercio como persona natural, un restaurante, en este caso sí tendría que comenzar a emitir la factura electrónica o el POS electrónico, que ya vamos a ver cuál sería la diferencia. Otros responsables de emitir la factura electrónica, entonces los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas IVA, las entidades del Estado, instituciones educativas, personas jurídicas que desarrollen actividades de seguros y títulos de capitalización, personas naturales que desarrollen la función notarial, es decir, todas las notarías, y los demás responsables señalados en la resolución 00165 del 1 de noviembre del 2023. ¿Importa el medio de pago? No. Digamos que hay una mala práctica entre los comerciantes o las empresas y es que cuando realizan los pagos en efectivo, los clientes no emiten factura. Y pues digamos que esta es una mala práctica porque ante un proceso de fiscalización por parte de la DIAN lo podrían sancionar. Entonces, independientemente del medio de pago, sea en efectivo, sea con tarjeta, con transferencias, siempre se debe emitir la facturación electrónica. ¿Cuál es la información mínima que debe contener una factura electrónica? Entonces debe tener una leyenda que diga factura electrónica de venta, debe tener la razón social y NIT del vendedor, sea persona natural o sea persona jurídica, el nombre o razón social del comprador, el NIT o documento de identidad del comprador, la resolución de la factura. Entonces, cada vez que vayamos a implementar la facturación electrónica, siempre debemos solicitar una resolución de facturación ante la DIAN. Si por algún motivo esta resolución se nos vence, entonces podemos hacer un proceso de habilitación. La fecha y la hora,
cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o servicios prestados, valor total de las operaciones, forma de pago, según sea de contado o de crédito. ¿Cuál es el medio de pago? Indicar si es efectivo, tarjeta débito, de crédito o transferencia electrónica. Indicar la calidad de retenedor de IVA, discriminación del IVA y la tarifa correspondiente. Esto es en el caso de una empresa o persona que sea el responsable del IVA. Si no es responsable del IVA, debe hacer su factura sin tener en cuenta este impuesto. De igual forma, el impuesto nacional al consumo. Incluir la firma digital, incluir el CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica. Internamente, pues el software ya lo incluye. Incluir el código QR cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa del PDF. Esto también se encarga pues el software. Montos mínimos no existen en este momento para no facturar, entonces por cualquier valor de la venta siempre se debe emitir la facturación electrónica. Anteriormente habían unos montos mínimos cuando eran establecimientos de comercio para el tema de los POS. A partir de, estamos en una transición de mayo, junio y a partir de julio, entonces ya no se pueden emitir los POS como se hacían anteriormente, ahora debe ser POS electrónico. Entonces, a partir del 2024, todos los responsables de emitir facturación POS, que anteriormente era la tirilla que nos entregan habitualmente cuando vamos a comprar un café, cuando vamos a comprar un alimento, un almuerzo, que es una tirilla cortica, donde decía resolución POS, en la mayoría de casos. O cuando era una persona natural que no estaba obligada a facturar, pues simplemente nos entregaban como una tirilla cortica donde decía almuerzo, valor tal, y escasamente decía arriba restaurante Sazón Dorado, pero pues no se lograba identificar quién era la persona o la empresa que realmente pues estaba prestando el servicio. Entonces, a partir de ahora, todas estas personas naturales que ya vimos que están obligadas a emitir factura electrónica o las personas jurídicas que también son responsables de emitir la facturación electrónica, entonces opcionalmente pueden implementar en su establecimiento de comercio el POS electrónico. Es decir, pueden seguir entregando a sus clientes esta tirilla, solo que ahora pues tendrá que tener una autorización de resolución de facturación en la DIAN y este documento se va a transmitir de forma inmediata también, tanto a la DIAN como a los clientes. Estos tiquetes de venta generados en establecimientos de comercio, entonces se transmiten de forma inmediatamente a la DIAN y a tu cliente y requiere resolución de facturación por parte de la DIAN. Se pueden descontar sobre el impuesto de la renta. Entonces, ¿por qué es importante este POS electrónico para los compradores? Porque ya van a poder descontar este POS electrónico en sus impuestos. Sea una persona natural, por ejemplo, que declare renta para poder llevar sus costos y sus gastos y que la DIAN le acepte todos estos pagos, debe ser a través de factura electrónica o en este caso, anteriormente, el POS no era aceptado por la DIAN en los impuestos. A partir de ahora, como ya es un POS electrónico y la DIAN ya tiene la información, entonces ya se lo va a permitir como costo o deducción. Se pueden emitir por cualquier valor, permite la deducción del 1% en renta para personas naturales, ya vamos a mirar más adelante este beneficio del 1% para personas naturales, y el cliente no puede solicitar una factura electrónica en su lugar. Entonces, si el establecimiento de comercio le entregó el POS electrónico, hay que revisar entonces que incluya todos los requisitos de la factura, que quien nos está entregando el POS entonces cumpla con sus requisitos, con su nombre, con su identificación, con su resolución de facturación, que diga factura electrónica, que tenga el código QR impreso y que tenga nuestros datos. Eso es importantísimo, que tenga nuestros datos para la deducción de los costos y los gastos. En la práctica hay muchos contribuyentes que asumen, que piensan que por el solo hecho de ya tener un POS electrónico, eso nos va a permitir descontar este gasto en la declaración de renta o tomarlo como deducción en nuestra declaración de IVA y no, debe contar con todos los requisitos de la factura, pero también debe tener nuestros datos porque es la única manera que la DIAN conozca que yo como persona natural o yo como empresa jurídica realice esta compra. Entonces, no olvidar que siempre que hagamos una compra debemos entregar
nuestro nombre, persona natural o persona jurídica, y nuestro NIT o nuestra cédula, porque es la única manera que la DIAN ya tenga la información. Facturación electrónica generada por inconvenientes electrónicos. Al comienzo les mencionaba que había una excepción para seguir haciendo la factura de forma litográfica, y efectivamente es cuando los servicios tecnológicos de la DIAN no se encuentren disponibles. Se debe emitir una factura por contingencia de forma litográfica. En muchas ocasiones la página de la DIAN se cae por mantenimiento o por cualquier otro motivo interno de la entidad. Eso hace que tanto los facturadores de la DIAN como los otros proveedores no puedan emitir su factura electrónica. Pero entonces, si un cliente está haciendo una compra, no le puedo salir con la excusa de que no le puedo entregar la facturación electrónica. Entonces, por eso la resolución de facturación contempla también esta facturación que se llama por contingencia. Entonces, en este caso, lo primero que debo hacer es solicitarle a la DIAN una resolución de facturación por contingencia. Y luego ya puedo mandar a hacer en la litografía un talonario que cumpla con todos los requisitos de una factura, que incluya exclusivamente esta resolución de facturación por contingencia. En el evento en que el sistema de facturación no esté funcionando, entonces yo le voy a entregar a mi cliente esta factura por contingencia. Bueno, entonces aquí tenemos la resolución de facturación. Siempre se debe solicitar ante la DIAN. La factura de talonario debe cumplir con los mismos requisitos de una factura electrónica. Entonces, por eso cuando se solicite a la litografía imprimir este talonario, ellos pues en la práctica digamos que son expertos y ya saben cuáles son los requisitos que debe contener. Entonces, seguramente lo que nos van a preguntar son todos los datos generales de nuestra empresa para que queden ya impresos en el talonario, y solamente se va a complementarlo con los datos del cliente. En caso de contingencia, se permite la expedición de la factura de talonario o papel como soporte fiscal para el comprador y para el obligado a facturar. Y superada esta contingencia, se debe transmitir las facturas de talonario o papel a la DIAN durante las 48 horas siguientes de haber superado la contingencia. Preguntan que si la factura, que si el cliente tendría entonces doble facturación. No, el cliente no va a tener doble facturación. El cliente, la norma establece que esta factura de contingencia puede servirle para el comprador para la deducción de costos y gastos. Y el sistema que usted implemente entonces tendrá otra opción para transmitir estas facturas que son por contingencia y que no se vayan a duplicar para el cliente. Bueno, ¿qué pasa si estoy obligado a facturar de forma electrónica y no lo hago? Entonces, principalmente hay dos sanciones. Una es monetaria y otra ya es del cierre del establecimiento, como casos conocidos que hemos visto recientemente en las noticias, como Grandes Superficies, El Éxito, Olímpica, y recientemente en Bogotá, el restaurante Doña Segunda. Y bueno, a raíz de esto, pues hay muchos comentarios, muchas posiciones, pero la verdad es que la DIAN no cierra establecimientos de forma arbitraria. La DIAN tiene un procedimiento para poder llegar a un lugar y poner este sello que estamos viendo que dice cerrado por la DIAN por 3 días. Entonces, si la DIAN comprueba que yo estaba obligado a emitir una factura electrónica y no lo hago, entonces puede ser o porque la DIAN hizo una visita a través de sus funcionarios, realizó una compra y no le entregaron una factura electrónica o le pusieron trabas. Ya vamos a ver cuáles son esas trabas que la DIAN establece al momento de emitir una factura electrónica. Entonces, si la DIAN comprueba, lo primero que hace es entregar un pliego de cargos al contribuyente. ¿Qué es un pliego de cargos? Es un documento donde le notifica, señor fulanito de tal, a través de una inspección directa de la DIAN o a través de denuncias de los contribuyentes, porque de hecho la DIAN ya implementó una línea telefónica de WhatsApp donde las personas pueden hacer denuncias directamente a la DIAN cuando no le entreguen factura electrónica. Entonces, la DIAN ya tiene dos fuentes, sea directa, cuando sea la misma DIAN la que va a hacer la inspección, o sea a través de las denuncias de personas o de empresas cuando no le entreguen. Entonces,
Ya se dio cuenta de esto, la DIAN le notifica al contribuyente, le dice cuáles son los motivos por los cuales le está entregando este pliego de cargos y el contribuyente tiene hasta 10 días hábiles para dar respuesta. Si el contribuyente no entrega razones justificadas que sean aceptadas por la DIAN, entonces ahí es donde la DIAN procede a imponer una sanción económica o el cierre del establecimiento. No en todos los casos cierra el establecimiento. El contribuyente tiene la opción de pagar una sanción. Esta sanción la contemplamos, la podemos revisar en el artículo 657 del Estatuto Tributario. Sanción del 10% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió el hecho. Entonces, si yo ya sé que no cumplí con emitir la facturación electrónica, ya no hay nada que hacer. No tengo razones o motivos justificados para que la DIAN no me imponga una sanción. Y la única alternativa que tengo ya es decirle, no quiero que me cierre el establecimiento, quiero mejor que me aplique una sanción. Entonces, esto lo podría acordar con la DIAN. La sanción del 10% o hasta del 15% sobre los ingresos del mes anterior. Entonces, digamos que esto ya depende de cada empresa. ¿Qué me beneficia más a mí? O pagar una sanción del 10% o dejar de recibir ingresos de esos 3 días que mi empresa o mi negocio va a estar cerrado. Puedo habilitar un negocio POS electrónico sin estar habilitado como facturador electrónico. No, para hacer la habilitación se debe hacer, sea para emitir el POS o sea para hacer la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque digamos que en el caso de un establecimiento de comercio que solamente le interese emitir POS electrónico, no va a necesitar ya la facturación electrónica. Anteriormente, como el POS que no era electrónico no era aceptado como costo o gasto, debían implementar los dos. Ahora, y eran dos resoluciones diferentes, una es facturación electrónica y otras la tenían como POS. Entonces, ahora, por ejemplo, un establecimiento de comercio que opte solamente por tener el POS electrónico, puede tener solamente el POS electrónico porque de igual forma le va a estar cumpliendo con reportar todas sus ventas y para el comprador le va a servir como deducción en sus impuestos. Entonces, la habilitación se hace o con POS electrónico o con facturación electrónica. Los comerciantes que no son responsables del IVA y que sus ingresos son inferiores a 3.500 VTs están obligados a facturar electrónicamente. Si son personas naturales, entonces ya vimos que si no cumple el monto de los 148 millones de pesos, no estarían obligados a emitir factura electrónica, a menos de que lo hagan voluntario. Entonces, ¿por qué se hace voluntario? En la práctica es por condiciones comerciales. Entonces, hay proveedores que nos dicen, hay clientes que nos dicen, yo le compro a usted, pero necesito que me entregue facturación electrónica. Entonces, puede que yo sea una persona natural, que apenas estoy empezando, o que ya llevo mi actividad hace varios años, pero que yo no facturo más de 100 millones de pesos al año. Por los montos no estoy obligado a emitir factura electrónica, pero por una obligación comercial, sí, digamos que sería algo abusivo, una práctica abusiva, pero en la práctica se da mucho. Entonces, voluntariamente yo puedo implementar la facturación electrónica y eso no implica que yo tenga que comenzar a cobrar otros impuestos, por ejemplo, el IVA. El IVA en una persona natural se cobra a partir de superar los montos de 148 millones de pesos. Si yo comienzo a facturar de forma electrónica sin superar ese monto, solamente voy a facturar de forma electrónica. No es que tenga que comenzar a cobrar el IVA. El IVA solamente se comienza a cobrar, pero tan pronto supere los montos. O que en el mismo año registre dos establecimientos de comercio o que ya esté comenzando a vender franquicias o que haga un contrato en el mismo año también por más de 149 millones de pesos. Si comienzo a facturar electrónicamente voluntariamente, si aún romper los montos debo facturar todo lo que venda,
Sí, tan pronto una persona comienza a implementar la facturación electrónica o el POS electrónico, eso lo obliga a que todas las transacciones ya las deba facturar. Si vendo a través de Internet, ¿cómo se maneja la facturación electrónica? Bueno, debemos también siempre revisar si es persona natural o si es persona jurídica. Si es persona jurídica, siempre se debe emitir la facturación electrónica. En la práctica, lo que hacen las personas que venden a través de Internet es que implementan el POS electrónico. No lo puede hacer inmediatamente, digamos que se complica un poco porque son tiendas que se venden en automático. Entonces uno entra a una página, compra unos tenis y en escenarios que no son tan frecuentes, nos llega automáticamente la factura. Y digamos que en estos casos es porque esta empresa pues ya tiene más recursos y pudo hacer una implementación con un proveedor tecnológico. Entonces, tan pronto el cliente pagó, le llegó la confirmación a su correo electrónico y también le llegó la facturación electrónica. Pero pues digamos que esto implica ya una implementación con un proveedor tecnológico para que se automatice. Como esto no pasa en la mayoría de casos, entonces lo que hacen las empresas es, durante el día reciben los pedidos y tan pronto una persona hace una compra en la tienda en línea, debe solicitarle a esa persona el nombre o razón social, el NIT y el correo electrónico. Con esos tres datos es que al finalizar el día, la empresa manualmente va revisando todas estas compras que fueron aprobadas y hace la factura manual, el POS electrónico manual. El POS electrónico siempre debe tener los datos de quien compra. No en todos los casos debe tener el nombre de quien compra. Se puede usar un NIT genérico que es el 2222222, que es como una identificación genérica para emitir estas facturas. Puede ser factura electrónica o factura POS. Cuando no tenemos los datos de quien compra o simplemente pues no nos quiso dar los datos, entonces mi obligación es emitir el POS electrónico, pero no estoy obligado a contener en este post los datos de la persona que realizó la compra. Entonces, no en todos los casos estaría obligado a solicitar los datos al comprador. ¿Cómo se solicita la resolución de facturación ante la DIAN? Bueno, lo primero es que tenemos que estar habilitados para ingresar a la DIAN, sea como persona natural o como jurídica. Entonces, tan pronto tengamos habilitada la clave, que ahora la clave de la DIAN para ingresar es la misma clave que vamos a usar para firmar nuestras obligaciones o, por ejemplo, firmar la actualización de nuestro RUT. Lo primero entonces es habilitarnos en la DIAN, tener la clave de ingreso a la DIAN, la clave para firmar entonces los impuestos o la actualización de los documentos. Y en el menú de la DIAN vamos a encontrar la opción que dice resolución de facturación. Ahí vamos a poder, si es por primera vez, entonces autorizar la resolución de facturación. O si es una resolución que ya habíamos solicitado previamente, que ya se nos venció, entonces la vamos a habilitar. Si he realizado ventas durante varios meses, pero solo he emitido facturas, algunas de ellas, ¿puedo emitir facturas correspondientes a meses anteriores o qué debería hacer en este caso? Eh, bueno, ya hacia atrás, pues una factura electrónica no se puede realizar. Si yo no me puedo volver al pasado y emitir una factura electrónica. La recomendación sería emitir las facturas que me hagan falta. ¿Por qué? Porque ante una eventual auditoría o cruce de información, por ejemplo, con los bancos, en el supuesto de que en los meses en que dejó de facturar, facturó 10 millones de pesos y en esos 10 millones de pesos sumados en el año me dan 100 millones de pesos. Entonces, el banco es el primero que le reporta a la DIAN los movimientos de una persona natural o jurídica. Entonces, la DIAN ya tiene en el radar que usted tuvo movimientos de 100 millones de pesos.
Ante una eventual auditoría, le va a decir al contribuyente, señor contribuyente, mire, su banco me reportó movimientos por 100 millones de pesos. Justifíqueme esos 100 millones en qué están representados. Entonces usted le va a decir, sí, mire, aquí están mis facturas de venta. Y es posible que la DIAN en esa revisión le mire los movimientos bancarios de enero, de febrero y marzo, que son los meses en que supuestamente no facturó. Y ahí podría pues ya comenzar a tener problemas y si no puede demostrar que esas consignaciones no son de ingresos, ahí la DIAN lo podría sancionar por no facturar. Pero entonces la recomendación sí sería que facture ahora lo que no facturó en el pasado, como para que coincida al menos en el año con los impuestos. ¿Qué son las declaraciones de IVA sugeridas y qué tienen que ver con la factura electrónica? Bueno, las declaraciones de IVA sugeridas son información que la DIAN tiene y que sugiere. Entonces, hay contribuyentes que presentan el IVA bimestral cada 2 meses o puede ser cuatrimestral. Esto ya depende de los montos de los ingresos que haya tenido en el año anterior o si son empresas que se crean apenas en el año, pues tendrían que presentar el IVA bimestral. ¿Qué pasa entonces cuando comenzamos a facturar? Suponiendo que esta empresa facture, presente el IVA cada 2 meses, en este caso enero y febrero, y el contribuyente comenzó juicioso a emitir sus facturas desde el 1 de enero. Entonces la DIAN ya tiene la información de sus ingresos de enero y de febrero. Y a su vez también tiene la información de las compras que usted realizó en esos 2 meses, pero solamente tiene la información de las compras cuando este contribuyente solicitó su factura electrónica a nombre de ese contribuyente. Entonces la DIAN por un lado tiene el total de los ingresos y por el otro lado tiene el total de las compras. Con esta información es que la DIAN sugiere una declaración de IVA. Entonces, señor, usted facturó un IVA de 10 millones de pesos y tuvo unas compras de 5 millones de pesos. Pero eso no es tan real, sobre todo en el caso de las compras. En las ventas sí, porque pues no hay forma de alterar el IVA de las ventas. Si usted tuvo una devolución, pues la tuvo que haber generado en el mismo periodo, enero y febrero. Si usted tuvo una devolución en marzo, ya no la va a poder incluir en su declaración de IVA de enero y de febrero. En cuanto al IVA de las compras, puede que la DIAN le sugiera un valor de las compras, pero hay muchos casos en que el IVA de las compras no son aceptados por la DIAN. Entonces, siempre tenemos que revisar que ese IVA tengamos derecho a descontar. ¿Qué pasa mucho en la práctica? Entonces, por ejemplo, compramos algo personal, entonces que el mercado, que el inmueble para la casa, que la silla para la casa, y siempre solicitamos factura electrónica a nombre de nuestra empresa. Entonces, claro, ahí ya tenemos, por ejemplo, un IVA de 3 millones de pesos, pero no significa que yo en mi declaración de IVA, que a esos 10 millones de pesos le pueda restar esos 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la DIAN es clara y me dice, todos sus gastos y el IVA que usted esté pagando en sus compras tienen que tener relación con su actividad productora de renta, es decir, tienen que tener relación con mi actividad económica. Yo no puedo descontar del IVA generado de mis ventas, gastos personales, gastos que sean para mi casa. Si la DIAN detecta esta inconsistencia, detecta que se están incluyendo gastos y deducciones de impuestos que no corresponden, ahí es donde entra entonces a hacer corrección y aplicar sanciones. Cuando implemente la facturación electrónica gratuita de la DIAN, el cálculo del IVA se hace automáticamente o nos toca hacerlo manual. No, las declaraciones de IVA. Bueno, entonces el IVA parte primero de la facturación. Al momento de elaborar una factura de venta, es el contribuyente, persona natural o jurídica, quien primero tuvo que haber revisado que su actividad esté grabada o no grabada con IVA. Entonces ya sabemos que nuestra actividad está grabada con IVA, tenemos que incluirla en nuestra factura, pero somos nosotros al momento de elaborar la factura quien debe incluir el IVA. Ahora viene la otra parte que es la declaración de IVA. Si estamos en el régimen simple de tributación, cada 2 meses se presentan anticipos de IVA, pero no se presenta la declaración de IVA. La declaración de IVA se presenta anual para el régimen simple. Para el caso de una empresa jurídica, entonces es dependiendo de la periodicidad que tenga, bimestral o cuatrimestral. El mismo contribuyente es quien tiene que elaborar su declaración de IVA, incluyendo el total de sus ingresos, el total de su IVA generado
el total de sus compras y el total del IVA descontable a que tenga derecho. Bueno, trabas a la factura electrónica. La DIAN entonces no solamente sanciona porque no entregaron la factura electrónica, sino también porque han puesto trabas. La DIAN le ha puesto este nombre de trabas a la factura electrónica y son casos como los siguientes. Entonces, informar que es solo para personas jurídicas. Entonces, llegó una persona natural a un establecimiento de comercio, solicitó la factura electrónica y le salieron con la excusa de que la factura era solamente la podían emitir si quien estaba comprando era una empresa. Entonces, esto no está permitido. Si la DIAN detecta esta inconsistencia, puede sancionar al establecimiento. ¿Qué está prohibido también? Decir que la compra sale más cara si le entregan factura electrónica. La factura electrónica no debe alterar los costos de los servicios o de los productos. Solicitar demasiados datos, como el RUT, la Cámara de Comercio. Es muy habitual que cuando vamos a una empresa o también puede ser una compra por internet o cualquier otra compra de cualquier proveedor, siempre nos dicen, claro, con mucho gusto le emitimos la factura electrónica, pero deben compartirnos el RUT, la Cámara de Comercio, un formulario de vinculación. Todos estos requisitos están prohibidos por la DIAN. Indicar que se enviará el correo electrónico o en otro momento. Recordemos que la factura electrónica se debe entregar de forma inmediata a quien realiza la compra del producto o del servicio. No nos pueden salir con la excusa de que se enviará luego. Si en el momento el establecimiento de comercio, por ejemplo, no le funciona la plataforma de facturación electrónica, entonces ahí es donde deben aplicar la facturación de contingencia. Si no nos pueden entregar la facturación electrónica o el POS electrónico, en ese caso deberían entregarnos la factura por contingencia, que esa sí es litográfica, pero entregarnos en todo caso la factura. Otra de las trabas es indicar que se debe registrar en una página, informar que no está obligado a facturar electrónicamente. ¿Cómo sabemos si está obligado o no está obligado? La única opción es con el RUT. Recordemos que todo establecimiento de comercio está en la obligación de inscribirse tanto en la DIAN como en la Cámara de Comercio. Entonces nosotros al solicitar alguno de estos dos documentos, por un lado podemos ver si es una persona natural o si es una persona jurídica. Si es una persona jurídica, evidentemente, pues sí está obligada a facturar. Si es una persona natural, debemos revisar en las obligaciones que tiene el RUT si tiene la responsabilidad de obligado a facturar electrónicamente. Entregar un tiquete de máquina registradora POS que no es electrónico. Entonces, ya sabemos que a partir de julio, ya todos los establecimientos de comercio que sean responsables de emitir factura electrónica, ya ese POS que nos entreguen debe ser electrónico. No puede ser el POS que anteriormente decía resolución POS solamente. Ahora debe decir POS electrónico o debe decir factura electrónica de venta. Y recordemos que los únicos tres requisitos que se deben solicitar al comprador para expedir la factura electrónica son el nombre o la razón social, la cédula o el NIT y el correo electrónico. Hay muchos muchos proveedores que le solicitan a sus clientes el teléfono personal o el teléfono de la empresa. Este es un requisito que no está permitido. Entonces, en ese caso, pues ustedes pueden hacer valer sus derechos y decir que la norma solamente establece estos tres requisitos y pues de forma complementaria, pues podrían decir que hay un canal también para hacer las denuncias ante la DIAN por trabas en la factura electrónica. Si vendo mis almuerzos desde la casa, ¿tengo que facturar de forma electrónica?
Bueno, esto es una actividad comercial que no es expendio de comidas en establecimientos especializados, pero sí es una actividad comercial. Entonces, en este caso, si es una empresa jurídica que trabaja desde la casa, se debe implementar la facturación electrónica. Ya si es una persona natural, entonces debemos revisar los mismos requisitos que vimos al comienzo y es si superó los montos de ingresos del año anterior, si tiene registrado establecimientos con más de 2 establecimientos de comercio, y la otra condición es que no debe estar vendiendo a través de una franquicia. Entonces siempre se debe revisar eso. Puede que su actividad económica la realice desde la casa o desde una oficina o desde un establecimiento de comercio. Siempre se deben revisar las condiciones en casos de personas naturales. Bueno, beneficios en nuestros impuestos. Para el caso de las personas naturales, la norma establece un beneficio que es la deducción del 1% en la declaración de renta, tenga o no relación con la actividad productora de renta. Por eso es tan importante que las personas naturales, al momento de hacer una compra en un establecimiento de comercio o en cualquier otra entidad, cualquier otra empresa, siempre soliciten la factura electrónica, la cual debe contener el número de identificación y nombre del contribuyente. Y el otro requisito es que debe pagarse a través de medios electrónicos. ¿Qué son medios electrónicos? Tarjetas débito, tarjetas de crédito, consignaciones bancarias. Y en la práctica, muchos contribuyentes están teniendo problemas al momento de presentar la declaración de renta del año 2023. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen factura electrónica a nombre de esta persona natural, no tienen relacionado el medio de pago. Es decir, la factura que le entregaron dice factura electrónica y dice pago de contado. Entonces, ya con eso tiene un inconveniente porque ese contribuyente adicional va a tener una tarea y es demostrarle a la DIAN que efectivamente ese pago lo hizo a través de un medio electrónico. Entonces, importantísimo, cada vez que se vaya a hacer una compra en un establecimiento de comercio, se debe solicitar que esa factura esté con nuestros datos y adicional debe indicar el medio de pago electrónico. Únicamente está permitido para la deducción del 1% pagos electrónicos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Esta deducción tiene unos topes, es decir, el 1% o máximo para el caso del 2023, 10.179.000 pesos. Y para el 2024 el tope son 11.296.000 pesos. Y para las personas naturales y jurídicas, el beneficio mayor es la deducción de todos esos pagos que estamos haciendo en nuestra actividad económica al momento de presentar nuestra declaración de IVA. Entonces, para poder descontar el IVA que estoy pagando, tiene que estar soportado con una factura electrónica. Al momento de preparar mi declaración de renta como persona natural o como persona jurídica, uno de los documentos aceptados para deducción de costos y gastos es la factura electrónica. Un establecimiento de comercio que es un bar debe emitir documento soporte electrónico POS. Bueno, la factura POS electrónica, por ser un establecimiento de comercio, tiene la posibilidad de implementar el POS electrónico, que de hecho, pues en la práctica facilita más su elaboración. Digamos que las plataformas de facturación electrónica, al momento de elaborarlas, hay que diligenciar varios campos. Entonces, digamos que el POS electrónico, las plataformas facilitan su elaboración cuando son POS.
Bueno, mientras reviso otras preguntas y ya vamos a continuar entonces con el otro tema, que es el documento soporte con obligados a facturar. Luisa les va a comentar algo. Bueno, entonces nosotros como tal los estamos invitando a través de la empresa Ofiscol. Nosotros somos una empresa que está realizando las implementaciones para que ustedes puedan manejar el sistema de facturación electrónica. Entonces, nosotros tenemos un beneficio para todas las personas y empresas que estén conectadas al finalizar ya como tal el webinar. Van a tener el beneficio de que tengan un mes gratuito con nosotros en una plataforma, nuestra plataforma como tal, que es el software contable. Entonces, nosotros somos un proveedor tecnológico, que es una de las alternativas que ahorita más adelante les va a nombrar el contador Andrés, donde ustedes van a poder emitir todos los documentos electrónicos que estamos nombrando. Entonces, van a poder generar su factura electrónica, su nómina electrónica, el documento soporte, van a poder manejar el sistema como tal contable. Entonces, les vamos a generar el mes gratuito para que ustedes vean lo sencillo, lo amigable, lo fácil que es realizar la creación de estos documentos y ustedes puedan comenzar a cumplir con toda la normatividad que se les está indicando. Me preguntan que si la DIAN le cerró el establecimiento, le puede levantar el sello. Sí, de hecho hay un caso reciente también de un restaurante que cerró el establecimiento. Bueno, luego de haber elevado el pliego de cargos, la empresa no contestó al requerimiento. Entonces, en ese caso, la DIAN le impuso la sanción del cierre, se acercó al establecimiento, lo cerró y el contribuyente entonces al día siguiente estuvo en la DIAN y logró pagar la sanción del 10% y con eso la DIAN pues inmediatamente fue al establecimiento y le levantó el sello de cerrado. Esos pagos electrónicos también son DaviPlata o Nequi. Para el 1%, Marcela, para el 1% del beneficio de personas naturales, sí, son pagos, se consideran como pagos electrónicos. Primero porque Nequi y DaviPlata están amparados por entidades, DaviPlata por Davivienda y Nequi por Bancolombia, y son entidades que están vigiladas por por la Superintendencia Financiera. Entonces sí se podrían utilizar al momento de hacer mis pagos a través de Nequi o DaviPlata. Pero es importante que esos pagos los haga desde mi cuenta de Nequi o desde mi cuenta de DaviPlata. En la práctica, ¿qué ha pasado con casos de Nequi o DaviPlata? Que un mismo número puede cambiar de titulares. Entonces esto complicaría un poco el poderle demostrar a la DIAN que efectivamente lo hice a través de estos portales. Pero digamos que como el requisito principal que me dice es que tengo que tener una factura con mis datos y que en la factura tiene que decir medios electrónicos, entonces si yo le pagué al establecimiento, a la persona o a la empresa a través de Nequi o DaviPlata y este proveedor ya me lo incluyó en mi factura y dice medio electrónico o dice tarjeta de débito, tarjeta de crédito u otro medio electrónico, entonces yo ya tengo mi soporte para esa deducción del 1%. Porque al comprar en almacenes como de Uno, Ara, siempre preguntan al cliente si desea factura electrónica. ¿No debería ser electrónico que la emitan sin preguntar al cliente? Claro, Darwin, siempre es obligatorio entregar la factura y está prohibido preguntar si quiere o no quiere la factura electrónica. Ahora, ¿por qué lo preguntan?
porque los que usan POS tienen la posibilidad de incluir, ahora que es POS electrónico, tienen la posibilidad de incluir no el nombre de la persona, sino incluir el NID genérico, que es el que vemos el 22222 o dice clientes mostrador o clientes ocasionales. Por eso es que preguntan, porque no es que no lo vayan a emitir, de todas formas tienen que emitir el POS electrónico, solo que si el cliente no les da sus datos personalizados, entonces ese POS se va a ir con el NID genérico. Si voluntariamente empiezo a facturar electrónicamente, siendo persona natural, no responsable de IVA, y mi actividad económica es compra y venta de ropa al detal, no ventas mayores a 3 millones mensuales, ¿es recomendable o no? Bueno, lo recomendable o no, pues digamos que ya es más por la exigencia que tengan mis clientes de que yo comience a facturar de forma electrónica, porque tengan en cuenta que si es una persona natural que no está obligada y que lo hace voluntariamente, tan pronto comience a hacer su primera factura electrónica, todas las demás ya tienen que ser de forma electrónica. Bueno, continuamos con el otro tema. De igual forma, pues si tienen dudas de facturación electrónica, las pueden dejar. Documento soporte con no obligados a expedir factura electrónica. Entonces, cuando nosotros vamos por lo general a un establecimiento de comercio pequeño, nos entregan siempre un papelito con un lapicero donde dicen, por ejemplo, en este caso que estamos viendo de un Fruver, unos tomates. Entonces, por lo general, el señor nos va a entregar un papelito donde nos escribe a mano venta de 5 tomates, venta de 10 tomates y tanto. En este caso, como nosotros somos una empresa jurídica o somos una persona natural que declara renta, que declara impuestos, para poder soportar estos costos y estos pagos que estamos haciendo a estas personas naturales, debemos transmitir el documento soporte. Entonces, la DIAN nos puso una responsabilidad a quienes necesitemos soportar esos pagos en nuestros impuestos. ¿En qué consiste esa responsabilidad? Cada mes nosotros tenemos que reportarle a la DIAN estas compras. ¿Cómo las reportamos? Entonces, el requisito es que cada vez que vayamos a hacer una compra, vamos a solicitar la factura electrónica. Si la persona nos dice, no, es que yo no estoy obligado a emitir factura electrónica y aquí le entrego mi RUT, revisamos y efectivamente no tiene la obligación. Entonces, le solicitamos que nos entregue siempre la copia del RUT y cualquier documento que nos entregue. Lo importante es que pues en ese documento diga cuál es el producto o el servicio que estamos comprando, cuál es el valor, cuál es la fecha. Entonces, bueno, aquí solicitar siempre el RUT. Y entonces cada mes debemos transmitir a la DIAN la información de esta compra. ¿Qué requisitos debe tener el documento soporte en compras a no obligados a facturar? Estar denominado documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Tener la fecha de la operación y llevar un consecutivo autorizado por la DIAN. Entonces, de una vez cuando hagamos la solicitud de resolución de facturación en la DIAN, entonces de una vez también solicitemos la autorización por la DIAN para emitir estos documentos soportes en compras con no obligados. Entonces, también debe tener los apellidos y nombre o razón social y NID del adquiriente de los bienes o servicios. Tener la descripción específica del bien o del servicio prestado. Detallar el valor total de la operación. Y esta información la podemos reportar a través de dos modalidades o tiempos. Entonces, por cada una de las operaciones durante el mismo mes de la compra. O la otra alternativa que tenemos es por operaciones acumuladas semanalmente. Entonces, digamos que una empresa realiza varias compras. En este caso, tiene un restaurante y necesita ir a la plaza de mercado todos los días a comprar los insumos para su restaurante. Todos los días entonces va a tener un recibito de ese mismo proveedor que es una persona natural.
Entonces, yo tendría la alternativa de que por cada recibito, por cada transacción, cada compra que yo efectúe, voy a ir reportando a la DIAN. O la otra alternativa que tendría sería cada semana. Reúno todas las compras de ese proveedor en la semana, las sumo y el total de esas compras son las que yo voy a reportar a la DIAN. Pero entonces tengo que tener el root de esa persona. Con los datos del root es que yo voy a transmitir a la DIAN las compras de esta persona que no está obligada a emitir factura electrónica. Los documentos soporte se deben transmitir a la DIAN de forma electrónica a través de tres alternativas: a través de algún programa, algún aplicativo tecnológico, a través de un software propio o a través del servicio gratuito de la DIAN. En el caso de los proveedores tecnológicos, entonces son empresas que están autorizadas por la DIAN para prestar los servicios de transmisión de información a la DIAN, que puede ser factura electrónica, documento soporte, nómina electrónica. Entonces siempre van a tener las tres alternativas. Luisa. Bueno, entonces como tal, en este punto es donde les estamos comentando que nosotros hacemos parte del proveedor tecnológico. Nosotros estamos autorizados por la DIAN para que a través de nuestro software ustedes puedan comenzar a emitir los documentos electrónicos. Realmente el proceso de emitir una factura o de emitir un documento de soporte o una nómina es muy sencillo. Básicamente no nos vamos a demorar más de 2 minutos creando una factura. Entonces, con los datos básicos que tenemos del cliente, que ya nos los nombraron, que simplemente con el nombre, el documento, sea el NIT, la cédula y el correo electrónico y la descripción del producto o el servicio que ustedes vayan a facturar, en 2 minutos o menos ustedes ya están enviando la factura. Entonces realmente es un proceso muy sencillo. Con nuestra plataforma ustedes van a ver que es un sistema muy amigable, que se puede interactuar fácilmente, y con el proceso del mes que vamos a hacer de prueba para que ustedes lo conozcan. Entonces pueden ir conociéndolo también un poquito, interactuando con todos estos temas que ya estamos nombrando. Me preguntan, ¿qué pasa si no reporto esta información a la DIAN? Bueno, entonces, si no reporta la información a la DIAN, digamos que no hay una sanción monetaria, sino que es el desconocimiento de todos estos pagos que estoy realizando en mis declaraciones de impuestos. Sin embargo, también la DIAN podría iniciar procesos de fiscalización y podría pues encontrar otros incumplimientos. Pero entonces, lo más importante, más adelante vamos a ver un caso, una liquidación de cómo nos puede impactar, por ejemplo, en nuestros impuestos si no incluimos y no reportamos estas compras a la DIAN. Si el proveedor no tiene root, ¿se puede enviar el documento soporte? No hay posibilidad de transmitir este documento. El requisito para poder transmitir estas compras de personas naturales o de otras entidades que no estén obligadas a emitir factura electrónica siempre es primero tener el root, porque con esta información es que vamos a poder enviar cada mes a la DIAN, sea a través del programa que nosotros tengamos directamente, a través de un software autorizado por la DIAN o una integración directamente con la DIAN, es con el root con el que vamos a poder transmitir la información, los datos que se contienen en el root. ¿Qué pasa si no transmito a tiempo el documento soporte? Bueno, si no se transmite a tiempo el documento soporte, ya nos va a quedar entonces con la fecha de otro mes.
Y en este caso lo que les recomiendo principalmente para el cierre del año es que se solicite a estos proveedores la factura electrónica, o en este caso, cuando no nos entreguen la factura electrónica, entonces reportarlos el último día hábil de diciembre. ¿Por qué? Porque si se nos pasa para enero del siguiente año, ese pago ya no lo vamos a poder soportar como costo o gasto en nuestra declaración de renta, y esto implica que la empresa o la persona tenga que pagar más impuesto de renta. Ejemplos de compras que se deben reportar. Entonces, estos son algunos de los ejemplos habituales que pasan en la práctica. Entonces, al pagar cada mes los honorarios a tu contador, cuando es una persona natural, al comprar los insumos en la tienda, al pagar el servicio de taxi. Bueno, este es uno de los casos más frecuentes que pasan en las empresas, y es cuando se usan servicios de taxi, porque las personas pues no nos entregan una factura. En este caso, la solución es que le solicitemos al conductor el RUT, que puede ser que lo tenga impreso, o si tiene una fotografía, entonces nosotros nos llevamos este RUT, y con este RUT es que podemos transmitir a la DIAN la compra de este servicio de transporte. Al pagar a tus trabajadores prestación de servicios. Cuando un empleado está por contrato laboral, hay una instrucción diferente que es la nómina electrónica, que ya es el tema siguiente que vamos a ver. Pero cuando tengamos un trabajador, sea como empleador, persona natural o sea jurídica, por prestación de servicios, en este caso, entonces sí tendríamos que transmitir el documento soporte. Los servicios de limpieza y mantenimiento que contratas cada mes. Entonces, por ejemplo, es muy habitual que en las empresas se contrate una señora o un señor para hacer el servicio de limpieza y de mantenimiento. En este caso, como es una persona natural que no está obligada a emitir factura electrónica, en este caso, entonces, debemos solicitarle el RUT a esta persona, y con este RUT podemos ya transmitir el documento soporte. Tengan en cuenta que en este momento hacer el proceso de inscripción en el RUT es muy fácil para las personas que sean colombianas, que tengan cédula de ciudadanía, y la viejita, no la moderna, sino con la cédula viejita ya podemos desde la aplicación de la DIAN o directamente desde la página de la DIAN hacer de forma fácil la inscripción y de forma rápida la inscripción en el RUT. Entonces, digamos que no hay motivo para que nos digan que no tienen RUT, porque de hecho pues uno mismo les podría ayudar a hacer esa inscripción si uno sabe que es un proveedor que es frecuente. Entonces la sanción, como lo había mencionado anteriormente, es el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de renta IVA y aumentar el impuesto a cargo. Ahora, ¿qué pasa si se toman costos y deducciones en impuestos descontables sin reportar a la DIAN los documentos soportes? En este caso se pueden activar procesos de fiscalización. Ha pasado muchos casos en que a las personas por desconocimiento durante el 2023 o 2022 no reportaron estas compras de personas naturales o de otras entidades que no estaban obligadas a emitir factura electrónica, y aún así las incluyeron en la declaración de renta. Claro, inicialmente el efecto que produjo es que pagaron menos impuestos, pero la DIAN está detectando estas inconsistencias. ¿Y qué pasa cuando las detecta? Entonces, le rechaza, le retira todas estas compras de la declaración de renta, y esto lo que hace es que se incremente el impuesto de renta a pagar. A su vez, esto implica una sanción por corrección, y como da mayor impuesto a pagar, se tienen que pagar también intereses de mora al día en que la empresa vaya a pagar. Entonces, por eso es tan importante todos los meses reportar a la DIAN los documentos soportes con no obligados a emitir factura electrónica, para que nos permitan aceptar esos costos, esos gastos en nuestra declaración de renta, y pues evitar procesos sancionatorios. Veamos un ejemplo, un caso real. Una empresa tiene como actividad económica el expendio de comidas, un restaurante. Durante el 2023 tuvo los siguientes movimientos. Tuvo 90 millones de ingresos, unos gastos con factura electrónica por 50 millones de pesos,
unas compras que no tienen factura ni documento soporte por 45 millones de pesos. Documentos soportes no los transmitió por desconocimiento y el resumen de la declaración de renta sería, entonces tenemos unos ingresos de 90 millones de pesos, unos costos y gastos deducibles por 50 millones que corresponde a los que están soportados con factura electrónica. Tenemos una utilidad fiscal de 40 millones de pesos, que son los ingresos menos los costos y los gastos que están soportados. Para el año 2024 tenemos un impuesto de renta del 35%. Entonces, en este caso, esta empresa debe pagar un impuesto de 14 millones de pesos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la empresa tuviera soportado también a través del documento soporte con no obligados? Entonces tenemos los mismos ingresos, que son 90 millones de pesos, unos gastos y unos costos deducibles por 95 millones de pesos, que es la sumatoria de los 50 millones de pesos con factura electrónica más los 45 millones de pesos que estarían soportados con documento soporte. Al aplicarle una tarifa de renta del 35%, nos daría a pagar un impuesto de 0 pesos. Entonces veamos el impacto tan grande que puede tener en nuestros impuestos, principalmente en nuestra declaración de renta, si no tenemos los costos y gastos soportados debidamente. Debidamente es con factura electrónica, debidamente es con documento soporte con no obligados a facturar, y el otro documento que ya vamos a ver, que es la nómina electrónica, en el caso de las empresas que tengan empleados. Una persona que factura de forma electrónica debe reportar el documento soporte. Sí, entonces, en el caso de las personas naturales que declaren renta, entonces, si factura de forma electrónica, debe reportar también cada mes a la DIAN el documento soporte. De hecho, ya hay varios casos de fiscalización donde personas naturales que estaban obligadas o que emitieron facturas electrónicas durante el 2022, durante todo el 2022, facturaron de forma electrónica, son personas que tenían que declarar renta el año pasado y también tenían la obligación de reportar a la DIAN estos documentos soportes y no los hicieron. Y en la declaración de renta que presentaron los incluyeron como costo o gasto. Y en la revisión que les hizo la DIAN les desconoció, les rechazó esos pagos por no haber reportado a la DIAN. Entonces, una persona natural que esté obligado a emitir factura electrónica o que haya emitido la facturación electrónica, que tenga que reportar costos y gastos en su declaración de renta, sí lo debe hacer. Si es una persona natural que declare renta, pero que no esté emitiendo facturas electrónicas, no es obligatorio transmitir. Pero al momento de preparar su declaración de renta, pues sí tiene que conservar los costos y los gastos, aunque no los tenga que reportar a la DIAN. La DIAN en varias oportunidades pues ha recordado que todos los costos y los gastos que uno incluya en su declaración de renta personal deben tener, primero, pues relación de causalidad, relación directa con la generación de su ingreso, que tengan que ver, que sean necesarios con su actividad comercial, y tiene que conservar pues una prueba para un proceso eventual de auditoría, poderle demostrar a la DIAN que efectivamente pues sí realizó sus pagos. Bueno, y el tercer tema, ya para cerrar, es la nómina electrónica. Esta es otra de las obligaciones que tenemos ante la DIAN. Entonces, ¿qué es? Es un informe que se envía cada mes a la DIAN detallando los pagos y descuentos que se realizan a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral.
Solamente aplica a los empleados que estén con un contrato laboral, contrato a término fijo, contrato a término indefinido, puede ser contrato laboral por salario integral, cualquier otra vinculación que sea laboral aplicaría esta obligación. ¿Por qué es necesario transmitir la nómina electrónica? Porque todos los pagos que vamos a hacer a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, los voy a poder descontar en mi declaración de renta como costo o como gasto. Se debe realizar por todo aquel que declare renta y cuente con un trabajador o más dentro de su empresa. Entonces, la condición inicialmente es declarar renta y que cuente con un trabajador vinculado por un contrato laboral. Esto aplica entonces para personas naturales y para personas jurídicas. El régimen simple de tributación está obligado a transmitir la nómina electrónica. No, en la práctica no está obligado. ¿Por qué? Porque el régimen simple de tributación paga su impuesto a través de una tarifa directa sin tener en cuenta los costos y los gastos. Entonces, justamente la nómina electrónica se hizo para tener un soporte de mis costos y mis gastos en la declaración de renta cuando es en el régimen ordinario. Entonces, no es necesario en el régimen simple de tributación reportar la nómina electrónica. Si mi empresa no ha generado ventas en este mes y estoy obligado a facturar electrónicamente, ¿hay algún problema? Eh, bueno, si la empresa no ha generado ninguna venta, no es obligatorio facturar. Digamos que es diferente a la presentación de otros impuestos. Por ejemplo, en el caso del IVA, eh, imaginémonos que una empresa que facturó en el mes de enero tuvo un IVA en el mes de enero, en el mes de febrero no facturó porque no tuvo ningún ingreso. Al momento de presentar la declaración del IVA, pues sí va a tener que presentar las operaciones de enero y va a tener en cuenta las operaciones de las compras de enero y de febrero. Permítanme un momentico que no me deja presentar la diapositiva. Bueno, ya. Entonces, ¿qué requisitos deben cumplir la nómina electrónica? Entonces, debe denominarse como documento soporte de pago de nómina electrónica. Debe contener el nombre completo y NIT del empleador, nombre completo e identificación del empleado. Debe llevar un consecutivo, incluir el valor de vengado de nómina, incluir los valores deducidos de nómina, incluir el valor total de la nómina, método de pago utilizado, la firma electrónica o digital. Los soportes de pago de nómina electrónica se deben transmitir a la DIAN a través de un proveedor tecnológico que esté autorizado por la DIAN, a través de algún programa o aplicativo que sea propio o a través del servicio gratuito de la DIAN. ¿Cuáles son las fechas para reportar la nómina electrónica? Entonces, siempre se debe transmitir de forma mes vencida. Por ejemplo, en este caso estamos en junio. Entonces, la nómina del mes de junio la debemos reportar hasta julio 15 del mes siguiente. Son 10 días hábiles. Independientemente, bueno, eso aquí me preguntan, si pago la nómina quincenal, ¿cómo debo reportar la nómina electrónica? Entonces, para efectos de la DIAN, se debe reportar de forma mensual. Entonces, puede que yo le pague a mis empleados de forma quincenal o semanal, yo hago un reporte que sea mensual ante la DIAN.
Veamos entonces un caso. Una empresa en el 2023 tuvo 2 empleados vinculados mediante un contrato laboral a término indefinido. Tuvo un total de pagos de nómina por 50 millones de pesos, costos y gastos con factura electrónica por 40 millones, gastos con documento soporte 30 millones de pesos, compras que no tienen factura ni documento soporte. Al momento de elaborar nuestra declaración de renta, tenemos entonces total de ingresos 130 millones de pesos, gastos de nómina cero. En este caso teníamos unos pagos de nómina por 50 millones de pesos, pero como la empresa no reportó por desconocimiento la nómina electrónica, pudo que seguramente en este caso pagó la seguridad social, tiene todos los comprobantes, tiene todas las planillas de la nómina, pero no transmitió a la DIAN estos pagos. Entonces, por eso en la declaración de renta no podemos incluir ningún valor de nómina. Gastos y costos deducibles, que son los 70 millones de pesos, y tenemos una utilidad fiscal de 60 millones de pesos. A eso le aplicamos una tarifa del 35%. Esta empresa tuvo que pagar 21 millones de pesos. Entonces veamos el impacto tan grande que puede tener en una empresa por no reportar la nómina electrónica todos los meses. Y en el supuesto de que la empresa sí hubiese reportado la nómina electrónica, tenemos los mismos ingresos, 130 millones, gastos de nómina, 50 millones, que todos están soportados a través del documento soporte de nómina electrónica. Tenemos los otros gastos y costos deducibles que pueden estar soportados con factura electrónica, con documento soporte con no obligados a facturar. Esto nos daría una utilidad de 10 millones de pesos. ¿Por qué los 10 millones? Aquí habíamos incluido compras que no tienen factura ni documento soporte. Entonces, por eso nos da una utilidad de 10 millones. A eso le aplicamos una tarifa de renta del 35%. Esta empresa tendría que pagar 3.500.000 pesos de impuesto de renta. Es frente a 21 millones. La diferencia es representativa. Mi contador me insistió en empezar a facturar electrónicamente. Soy persona natural, no responsable de IVA. Debo también reportar mensualmente lo de facturación electrónica. Y si a la hora de comprar prendas el proveedor no me da factura electrónica, ¿cómo justifico a la DIAN? Entonces, bueno, aquí dos escenarios, dos posibles escenarios. Si es persona natural, no responsable de IVA, entonces tenemos que revisar las condiciones que vimos al comienzo de una persona natural. Entonces, si por un lado la persona natural no emite facturas electrónicas y posiblemente tenga que presentar declaración de renta porque pasó el monto de consignaciones o de ingresos, en ese caso, para incluir los costos y los gastos, no sería necesario tener la factura electrónica. Pero si usted como persona natural comienza a emitir facturas electrónicas, debe reportar a la DIAN el documento soporte. En este caso que menciona que son prendas. Cuando el proveedor no le entrega factura electrónica, sí le debe exigir a ese proveedor por lo menos el RUT. Entonces usted ya como persona natural reporta a la DIAN cada mes esas compras de ese proveedor que no le está entregando la factura electrónica. Sanciones por no enviar a la DIAN los documentos soporte. Entonces puedes tener una multa del 5% de la suma de tu nómina electrónica si no suministras la información exigida. Y la otra sanción es el desconocimiento de los pagos laborales en las declaraciones de impuestos. Entonces, ya vimos el impacto que podemos tener en nuestra declaración de renta al momento de pagar el impuesto de renta, que vamos a tener que pagar mucho más sin tener necesidad, si hubiéramos hecho la tarea juiciosos, de haber reportado todos los meses a la DIAN la nómina electrónica. Y adicionalmente, entonces vamos a estar expuestos a una multa del 5% de esa información que se debió haber enviado y no la transmitimos oportunamente. También hay otras sanciones relacionadas y es información errónea. Entonces, la DIAN nos podría imponer una sanción del 4% de la suma total de la nómina electrónica.
Y el reporte extemporáneo también. Reporte extemporáneo es que se envía la información fuera de las fechas que teníamos para hacer. Entonces, en este caso, la multa es del 3% de la suma total de la nómina electrónica. Bueno, mientras me van dejando las preguntas, Luisa les comenta algo. Listo, perfecto. Entonces, todas las personas interesadas en aplicar el beneficio que anteriormente les había indicado, nos pueden escribir. Ya les vamos a dejar los datos de contacto al número de WhatsApp, nos pueden escribir al correo electrónico y nosotros les damos toda la información para que aprovechen, para que nos conozcan. También pueden interactuar con nuestra página web. Nuestro, acá. Ya les colocamos también nuestra página web. El software se llama Fiscol, asimismo en la página web. Entonces, www.fiscol.com. Entonces, para que nos conozcan un poquito, también nos hagan llegar su RUT, las personas que están interesadas para hacer el proceso. El proceso de implementación nosotros lo hacemos totalmente, solamente con que nos envíen el RUT. Nosotros nos demoramos más o menos un día hábil, es súper sencillo, nos encargamos de hacer todo el proceso por ustedes. Entonces le sacamos la resolución de numeración de la DIAN, la tramitamos con la DIAN, ya va con el certificado digital y les damos la capacitación para que pues ustedes interactúen con el sistema y aprendan a manejarlo. ¿Listo? Entonces ya les indicamos la información para que nos escriban todos los interesados. Ok, me preguntan qué pasa si se equivocan en un reporte de la nómina. Bueno, en este caso hay unas notas de ajuste donde pueden realizar precisamente pues esos ajustes o correcciones que correspondan. No he transmitido la nómina de todo el año 2023. Bueno, en este caso, pues ya debería presentarla de forma extemporánea y pues aplicando las sanciones debería incluir el pago de esas sanciones por el reporte extemporáneo o presentar por lo menos la nómina de forma extemporánea y esperar a que la DIAN pues le haga un requerimiento por no haber liquidado la sanción de extemporaneidad. ¿Las liquidaciones de empleados se deben incluir en la nómina electrónica? Sí, todos los pagos que reciba un trabajador, sea salarios, bonos, comisiones, algún pago extraordinario, cualquier pago que reciba un empleado se debe transmitir a la DIAN en la nómina electrónica. Si no vinculo trabajadores, ¿tengo que hacer algo? No, realmente no tiene que hacer ningún proceso. Si es una empresa jurídica de régimen ordinario o si es una persona natural, contribuyente del régimen ordinario, y no tiene empleados vinculados por contrato laboral, no tendría que reportar a la DIAN la nómina electrónica. Pero digamos que en la práctica pasa muchísimo en establecimientos de comercio o en otras empresas, no vinculan empleados directamente a la empresa por un contrato laboral, sino que trabajan por prestación de servicios. Ojo, porque ahí sí deben reportar es el documento soporte con no obligados a facturar, porque esto es lo que les va a permitir descontar esos pagos como gasto o como costo en las declaraciones de renta.
Bueno, ya se ha cumplido el tiempo para esta corta capacitación. De igual forma, si tienen alguna duda adicional respecto a facturación electrónica, a nómina electrónica, a documentos soporte con no obligados a facturar, se pueden comunicar directamente con Office Call eh, al correo electrónico servicio@officecall.com o al celular 314-383-1766 y ellos con todo el gusto pues les van a orientar precisamente para saber si tienen que cumplir con alguna de estas obligaciones. Y pues por haber participado en este webinar van a tener un mes gratuito de emisión a la DIAN de cualquiera de estas obligaciones. Luisa. Listo, les agradecemos muchísimo por haber participado. Cordialmente invitados a que nos conozcan, a que ingresen a nuestra página web y que nos escriban el número para que obtengan mayor información de los beneficios de que se integren con nuestro módulo contable y de transmisión de documentos Office Call. Luisa, me preguntan que cuáles son los costos. Supongo que ya cuando te contacten directamente les darás los precios de los planes. Correcto. Entonces, a este número nos pueden escribir para brindarles mayor información acerca de todos los planes que manejamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima capacitación. Que tengan buen día.